Allá, donde el sol quema la tierra y el horizonte se pierde en una promesa vacía, encontramos a María. Su figura solitaria se destacaba contra el ocre desolado de un paisaje que reflejaba la tormenta en su alma. No era solo la inmensidad del desierto lo que la rodeaba, sino también una profunda desesperación, un agotamiento que le pesaba en cada hueso, en cada respiración. La voz en off susurraba, con una melancolía que te calaba hondo, como cada paso de María en esa tierra árida era un eco de las decisiones que la habían traído hasta allí, de los sueños rotos y de una esperanza que se aferraba a un hilo cada vez más fino. Las lágrimas, secas por el viento y el calor, no dejaban de brotar de un pozo inagotable de tristeza en su interior. Ella, una joven mujer mexicana, con un rostro que el tiempo y las penurias habían marcado antes de lo esperado, pero que aún conservaba la chispa de una vitalidad innata. María siempre había sido una soñadora, trabajadora incansable, con manos curtidas por el esfuerzo y un espíritu que se negaba a doblegarse. Los campos de su pueblo natal, enclavado en una región olvidada del sur de México, habían sido testigos de su lucha diaria contra la pobreza, contra un ciclo de violencia y oportunidades negadas que atrapaba a tantos como ella. Si te interesa esta historia de fe y superación, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle. Su motor, su razón de ser, vivía a miles de kilómetros de distancia, su pequeña Sofía. Los ojos grandes y brillantes de su hija eran el faro que la guiaba en la oscuridad, la melodía que ahogaba el ruido de la desesperanza. Para Sofía, María haría cualquier cosa, movería montañas, cruzaría océanos, desafiaría al destino mismo. Pero la realidad en su pueblo era aplastante. La miseria se tejía en cada esquina, la falta de oportunidades era una condena silenciosa que empujaba a los jóvenes a mirar hacia el norte, hacia ese sueño americano que prometía lo que su tierra les negaba. Las historias de éxito eran escasas, las de fracaso, innumerables, pero la necesidad era un látigo implacable que no dejaba otra opción. El conflicto inicial se abatió sobre María con la fuerza de un huracán. Sofía, su pequeña y frágil Sofía, cayó enferma de repente. Una enfermedad que los curanderos del pueblo no entendían, que los médicos locales no podían tratar. El diagnóstico, pronunciado con voz grave en un hospital distante, fue un golpe en el estómago, un tratamiento costoso, inalcanzable para una mujer que apenas tenía para comer. El mundo de María se desmoronó, pero de sus escombros nació una determinación feroz. No había otra opción. Tenía que irse, tenía que cruzar la frontera, tenía que perseguir ese sueño para salvar la vida de su hija. La decisión, aunque desgarradora, fue tomada con la convicción de una madre acorralada. Con el corazón hecho pedazos, se despidió de su anciana madre y de la pequeña Sofía, que la miraba con ojos interrogantes, sin comprender la magnitud de la promesa que su madre le hacía: regresaré pronto, mi amor. Y cuando lo haga, estarás bien. Las palabras eran un bálsamo que intentaba calmar el dolor de la separación, una mentira piadosa que intentaba engañar al miedo que se le anudaba en la garganta. Se unió a un grupo de migrantes, rostros cansados y anónimos, cada uno con su propia historia de desesperación y esperanza. El miedo era palpable en cada fibra de su ser, un escalofrío constante que le recorría la espalda. Pero la imagen de Sofía, sonriendo, sana, le daba la fuerza para seguir adelante, un paso tras otro, hacia lo desconocido, hacia la promesa de una vida que aún no podía ver. El sol implacable del desierto no tardó en recordarle a María la brutalidad de su decisión. El grupo, ahora más compacto por la necesidad, se adentró en un paisaje que parecía diseñado para devorar la esperanza. Cada paso levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel, irritaban la garganta y cubrían los pocos enseres que lograban cargar. El calor era abrasador, una bofetada constante que agotaba las reservas de agua y minaba el espíritu. La sed se convirtió en una compañera insidiosa, un ardor constante que María intentaba ignorar, bebiendo pequeños sorbos para que el preciado líquido durara. El cansancio era una losa pesada que se acumulaba en sus hombros, en sus piernas, en cada fibra de su ser, amenazando con doblegarla.
Sin embargo, en medio de aquel infierno terrenal, se gestaba una extraña camaradería. Miradas de comprensión, una mano tendida para ayudar a levantar a alguien caído, la poca agua compartida en momentos críticos. Esos pequeños gestos de humanidad eran destellos fugaces en la vasta oscuridad. Entre el grupo, varios rostros anónimos emergían, cada uno con su propia carga de motivaciones y miedos. Estaba Carlos, un joven taciturno de veintitantos, que huía de una deuda que lo ahogaba, esperando enviar dinero a sus padres. Elena y sus dos hijos pequeños, que buscaban reunirse con su esposo que ya había cruzado meses antes. Y el anciano Mateo, con arrugas profundas que contaban historias de una vida dura, que solo deseaba ver a su única nieta antes de que la vida se le escapara. Todos ellos, figuras difusas en la polvareda, se convertían en una especie de familia itinerante, unidos por la misma desesperación y la misma esperanza. Sus conversaciones en voz baja, susurros de anhelos y temores, añadían una capa de humanidad al grupo, haciendo que María se sintiera un poco menos sola en su propia angustia. Pero la relativa paz de esa camaradería se rompió con los primeros encuentros con el peligro real que acechaba en el camino. Los coyotes, esos guías que prometían seguridad a cambio de todo lo que poseían, revelaron su verdadera naturaleza. Algunos eran meros oportunistas, otros, lobos disfrazados de pastores. Sus ojos fríos no ocultaban la indiferencia ante el sufrimiento, y sus amenazas apenas disimuladas hacían temblar a María. La posibilidad de ser asaltados, robados, o incluso abandonados a su suerte en la inmensidad del desierto, era una constante sombra que los seguía. La simple indiferencia de alguna autoridad, que los observaba pasar como ganado, solo acentuaba la vulnerabilidad de su situación. María sintió la cruda realidad de estar despojada de todo derecho, una pieza insignificante en un juego brutal donde la vida valía poco. A medida que los días se arrastraban, cada uno más agotador que el anterior, María comenzó a cuestionar su decisión. Las imágenes de Sofía, que antes eran su motor, ahora se mezclaban con las pesadillas del desierto. ¿Había hecho lo correcto al dejarla? ¿Valía la pena todo este sufrimiento? El agotamiento físico era inmenso, cada músculo le dolía, sus pies estaban llagados, su cuerpo clamaba por descanso. Pero el agotamiento mental era aún peor. La mente no paraba, tejía escenarios catastróficos, le mostraba los rostros de quienes habían abandonado la travesía o se habían perdido en el camino. El recuerdo de Sofía era lo único que la mantenía en pie, un faro titilante que se negaba a apagarse por completo, una promesa que le había hecho y que no podía romper. La fragilidad de la vida en el camino se hizo dolorosamente evidente cuando uno de los miembros del grupo, una mujer joven llamada Laura, que había dejado a su bebé con su madre, cayó gravemente enferma. La fiebre la consumió rápidamente en medio de la nada. A pesar de los esfuerzos desesperados de los demás por mantenerla hidratada y fresca, Laura no pudo continuar. Su cuerpo, debilitado por la desnutrición y el esfuerzo, se rindió. Su muerte, silenciosa y rodeada de la impotencia de sus compañeros, marcó profundamente a María. Observó cómo la cubrían con una manta, su rostro pálido y sereno, y sintió un escalofrío. La vida, tan preciada, podía extinguirse en un instante, sin ceremonias, sin adioses. Se dio cuenta de que ese podía ser su propio destino, el de cualquiera de ellos. Para colmo de males, una de las ayudas esperadas, un contacto que supuestamente los llevaría a un punto seguro con un transporte, resultó ser una traición. El hombre que prometió guiarlos desapareció con el poco dinero que les quedaba, dejándolos varados, sin provisiones adicionales y sin saber la dirección correcta. La desesperación se apoderó del grupo. La decepción fue un golpe bajo, una herida que se sumaba a todas las demás. María sintió un pozo de amargura en su boca. Estaban más solos que nunca, más vulnerables, con sus recursos mermados y la fe en la humanidad seriamente agrietada. El desierto, que ya era un adversario formidable, ahora se sentía como un monstruo que jugaba con ellos antes de dar el golpe final.
El desierto había cobrado ya su precio y la traición de aquel coyote sin escrúpulos había dejado al grupo en una situación aún más precaria, con la moral por los suelos y los recursos casi agotados. Pero el camino, o lo que quedaba de él, seguía adelante, inexorable, como el destino mismo. La tensión se palpaba en el aire, densa y pesada, a medida que se acercaban a la que era la última frontera, la línea invisible que separaba dos mundos, dos realidades. El miedo era un animal agazapado en el pecho de cada migrante, sus garras aprisionando la esperanza. La incertidumbre de si lograrían pasar era una pregunta constante, un eco perturbador en el silencio casi absoluto de la noche que se cernía sobre ellos. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada sonido distante, una señal de peligro inminente. Entonces, apareció. No con un anuncio grandilocuente, sino con la discreta imponencia de los obstáculos naturales. El río. El temido río Bravo se extendía ante sus ojos cansados, una masa de agua oscura y turbulenta, un último gran obstáculo que simbolizaba la inmensidad de la distancia que aún lo separaba de su anhelado destino. Sus aguas, impetuosas y revueltas, parecían reírse de su cansancio, de sus promesas, de sus sueños. El caudal era fuerte, un torbellino constante que arrastraba ramas y escombros, un recordatorio brutal de la fuerza de la naturaleza. La imagen del río, oscuro e insondable bajo la pálida luz de la luna, ahogó el último vestigio de esperanza en el corazón de María. Varios intentos de cruzar habían terminado en fracaso. Otros grupos, más desesperados o menos precavidos, habían intentado desafiar sus aguas. María observaba con el alma en un puño cómo algunos eran arrastrados por la corriente, sus gritos ahogados por el rugido del agua, sus cuerpos desapareciendo en la oscuridad. El terror se apoderó de ella, un miedo cerval que le heló la sangre. Si hombres jóvenes y fuertes no podían con la furia del río, ¿qué oportunidad tendría ella, una mujer agotada, hambrienta, con el cuerpo al límite de sus fuerzas? La imposibilidad de avanzar se clavó en su mente como una daga, apagando cualquier atisbo de determinación que aún le quedara. La desesperanza se apoderó de María por completo. Se sentó a la orilla del río, con la vista fija en las aguas turbulentas, sintiéndose humillada, exhausta y sin fuerzas para dar un paso más. El polvo del desierto, el sol quemante, la traición, el hambre, la sed, las muertes presenciadas, todo se acumuló en un dolor insoportable. Las imágenes de Sofía, de sus ojos brillantes y su sonrisa inocente, se mezclaban ahora con la cruda realidad del río, de la muerte que parecía acechar en cada remolino. Las lágrimas, que creyó agotadas, volvieron a fluir, silenciosas y amargas, empapando sus mejillas. Pensó en rendirse, en abandonar todo, en dejar que el río se la llevara, o peor aún, en regresar a un lugar donde ya no quedaba nada para ella. El fracaso la abrazaba con garras frías. Pero, en lo más profundo de su ser, un pequeño rescoldo se negaba a apagarse del todo. A pesar de la oscuridad que la envolvía, a pesar del dolor y la desesperación, algo, una pequeña luz titilante, se aferraba a la vida. Era un eco, lejano pero persistente, de la promesa hecha a su hija. La imagen de Sofía, enferma, esperando, la mantuvo aferrada a un hilo de fe, a una última chispa de resistencia. No podía rendirse. No después de todo lo que había sacrificado, no después de todo lo que había sufrido. Su hija la necesitaba, su vida dependía de ella. Con el corazón destrozado, pero con ese último aliento de esperanza ardiendo en su interior, María se preparó para lo peor. Se incorporó lentamente, sus músculos protestando, sus ojos fijos en el inmenso río Bravo. Sabía que su vida, y por ende la posibilidad de salvarla de su hija, dependían de este último y arriesgado intento. Un intento que bien podría ser el último, una apuesta final contra el destino que se había ensañado con ella. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ahora, mezclado con una determinación sombría, una aceptación de lo que debía hacer. María cerró los ojos, el rostro crispado por el dolor, las lágrimas ardientes deslizándose por sus mejillas.
El incesante murmullo del río Bravo era el único sonido, un lamento constante que se mezclaba con el eco de su propio corazón deshecho. Estaba a punto de derrumbarse, de aceptar la derrota, de dejarse vencer por el peso abrumador de la desesperación. En ese instante, en el umbral de su rendición total, sintió una presencia cálida a su lado. Era una sensación reconfortante, inesperada, que contrastaba con la fría soledad que la había envuelto hasta ese momento. Abrió los ojos lentamente, con el alma exhausta, y allí estaba. Un hombre. No supo de dónde había salido, cómo había llegado a ese lugar desolado sin ser visto ni oído. Su figura irradiaba una calma profunda, una serenidad que parecía capaz de aquietar las turbulentas aguas del río y las tormentas de su propio espíritu. No era imponente en estatura, pero su presencia llenaba el espacio con una paz inquebrantable. Vestía ropas sencillas, sin adornos, y sus ojos, de un color indefinido pero llenos de una compasión infinita, la miraban. No había lástima en su mirada, sino una comprensión profunda, una empatía que trascendía las palabras. Era como si pudiera ver directamente en lo más hondo de su alma, comprendiendo cada miedo, cada dolor, cada esperanza rota que la había llevado hasta allí. La voz del hombre era suave, melódica, un bálsamo que acariciaba sus oídos. Le habló con palabras de aliento, de un futuro que aún era posible, de una fuerza que ella poseía mucho más grande de lo que imaginaba. No estás sola, María, le dijo, y en esas simples palabras, ella sintió que un nudo de años de angustia comenzaba a desatarse en su pecho. Le ofreció su mano, una mano fuerte y cálida, no con la condescendencia de quien ayuda a un desvalido, sino con la firmeza de quien ofrece un ancla en medio de la tormenta. Era una fuerza y una seguridad que María nunca antes había sentido, una promesa tácita de apoyo incondicional. Dudó por un instante, apenas un latido, pero la calidez de esa mano, la verdad en esos ojos, la impulsaron a aceptarla. Cuando Jesús, porque de alguna manera, ella supo que era él, la tomó de la mano, un escalofrío, pero esta vez no de miedo, le recorrió el cuerpo. Él comenzó a guiarla hacia el río. María, con el corazón aún latiendo con fuerza pero con una extraña calma, lo siguió. A medida que avanzaban hacia la orilla, una transformación asombrosa ocurrió. El agua, antes embravecida y llena de amenazas, pareció calmarse. Las corrientes turbulentas se suavizaron, el rugido del agua se convirtió en un suave murmullo. El miedo que había sido su compañero constante durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de seguridad, casi de invencibilidad. El cruce del río no fue una lucha, sino una travesía serena. Era como si las aguas mismas reconocieran la presencia de Jesús, abriendo el camino para ellos. María no sentía el frío ni la fuerza de la corriente, solo sentía la mano firme que la guiaba, el calor que irradiaba de su acompañante. Cada paso era ligero, cada preocupación un poco más distante. Las imágenes de quienes habían sido arrastrados por el río se desvanecieron, reemplazadas por la visión clara de la orilla opuesta, ahora tan cerca. La travesía se desarrollaba en un silencio reverencial, solo interrumpido por el suave chapoteo de sus pies en el agua y el aliento tranquilo de Jesús. Durante el cruce, él le habló de nuevo, sus palabras resonando en lo más profundo de su ser. Yo estaré contigo, María. No te abandonaré. En cada paso de tu camino, en cada desafío, en cada alegría, sentirás mi presencia. Siempre. No temas, porque no estarás sola. Esa promesa era más que un consuelo, era un ancla para su alma, una verdad profunda que la envolvía con calidez. Ella no necesitaba comprender, solo necesitaba creer. Y en ese momento, bajo el manto del cielo, con el río calmado a su paso y la mano de Jesús en la suya, su fe, que había sido solo un rescoldo, se encendió en una llama poderosa. Juntos, María y Jesús alcanzaron la otra orilla. Sus pies tocaron tierra firme, pero ya no era la misma tierra hostil. Había una nueva promesa en el aire, una esperanza tangible. Dejaron atrás el río,
no solo el cuerpo de agua, sino todo el miedo, la desesperación y la humillación que representaba. María se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una gratitud indescriptible, y por primera vez en mucho tiempo, una paz verdadera se instaló en su corazón. Una seguridad que nunca había conocido, el conocimiento profundo de que, a pesar de todo, había sido salvada. La mano de Jesús se deslizó suavemente de la suya, pero la sensación de su presencia permaneció, imborrable, en su ser. Una vez en tierra firme, bajo el cielo estrellado del nuevo país, la realidad se cernía sobre María, pero la presencia de Jesús, aunque ahora solo visible en el recuerdo de su tacto y voz, seguía siendo un bálsamo para su alma. Sentía una nueva fortaleza brotando desde lo más profundo de su ser, una energía renovada que le permitía mirar el horizonte con una determinación que no conocía. Sin embargo, no era ingenua. La dura verdad de su situación en un país desconocido no había desaparecido mágicamente. Aún quedaban desafíos colosales, un camino incierto por delante, pero ahora, el pánico y la desesperación se habían transformado en una esperanza sólida, en una fe que le servía de brújula. Jesús la miró una última vez, sus ojos irradiando una profunda compasión y amor. Una sonrisa serena, que parecía iluminar la oscuridad de la noche, se dibujó en sus labios. Sus palabras finales, pronunciadas con una dulzura inmensa, se grabaron a fuego en el corazón de María: tu fe te ha salvado, María. El amor de tu hija será tu guía, y mi presencia siempre estará contigo. En cada paso que des, en cada dificultad que enfrentes, recuerda este momento. No estás sola. Y tan misteriosamente como había aparecido, Jesús se desvaneció en la penumbra, sus pisadas no dejaron rastro, su forma se disolvió en el aire, como si nunca hubiera estado allí. María quedó aturdida. Se frotó los ojos, no segura de si lo que acababa de vivir había sido real o un sueño febril producto del agotamiento extremo. Pero la sensación de la mano de Jesús en la suya, el eco de sus palabras, la paz que ahora embargaba su corazón, eran demasiado vívidas para ser una ilusión. Una profunda emoción la invadió, una mezcla de gratitud, asombro y una renovada determinación. Sintió como si hubiera recibido no solo una bendición, sino también una misión. Había cruzado no solo un río, el majestuoso y temido Bravo, sino un umbral en su propia vida, dejando atrás a la mujer desesperada y aterrada que había sido apenas unos minutos antes. El sol comenzaba a despuntar tenuemente en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y anaranjados. Aunque Jesús ya no estaba físicamente a su lado, María ya no se sentía sola. Esa fuerza interior, esa fe inquebrantable que había despertado en ella, era ahora su compañera constante. Se sentía acompañada por una presencia invisible, pero poderosa, que la infundía de un coraje que nunca supo que poseía. La soledad, ese frío abrazo que la había acompañado durante gran parte de su viaje, se había disipado, reemplazada por una profunda sensación de conexión, una certeza de que estaba siendo guiada. Con un propósito renovado, María comenzó a caminar. Sus pasos, que antes eran arrastrados y pesados, ahora eran firmes y decididos. El miedo, que había sido su sombra constante, se había transformado en esperanza, la desesperación en una determinación inquebrantable. A su alrededor, el mundo empezaba a despertar, y ella también. Miró hacia adelante, hacia el vasto y desconocido territorio que se extendía ante ella, un lienzo en blanco para su nueva vida. Cada fibra de su ser le decía que había un futuro para ella y, lo más importante, para su amada Sofía. Aunque el corazón de María rebosaba de esperanza, no era ajena a la cruda realidad que la rodeaba. Sabía que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos. Las dificultades no terminarían con el cruce del río. Habría más pruebas, más momentos de incertidumbre, más momentos donde su fe sería puesta a prueba. Pero ahora, tenía una guía divina, una promesa, un milagro grabado en su alma que actuaría como su faro. La imagen de Jesús a su lado en el río, su mano fuerte sosteniendo la suya, sería el recuerdo que la impulsaría en cada paso,
en cada desafío, en cada victoria. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, no sola, sino con una fuerza que venía de lo más alto, una fuerza que había cruzado el río con ella. María, impulsada por esa nueva fuerza que irradiaba de su interior, comenzó a andar con una determinación que no conocía. Sus pasos la llevaron, tras horas de caminar bajo un sol incipiente, a una pequeña ciudad fronteriza. La realidad, sin embargo, no tardó en recordarle su cruda verdad. La bendición en el río le había dado esperanza, pero no había borrado la necesidad de encontrar un refugio seguro, de calmar el hambre y, sobre todo, de conseguir un trabajo. Cada dólar, cada peso ahorrado, sería un paso crucial hacia la recuperación de Sofía. Sus ojos escudriñaban cada calle, buscando señales, un rostro amable, alguna indicación que la guiara en este laberinto de cemento y asfalto. El destino, o quizá esa guía divina que sentía cerca, la condujo a una zona donde las casas eran más modestas, pero en cuyas puertas se percibía un aire de comunidad. Allí, fue acogida por un grupo de migrantes que, con tan solo mirarla, reconocieron el mismo camino andado, el mismo cansancio y la misma esperanza en sus ojos. Le ofrecieron un rincón en una pequeña habitación compartida, un plato de comida caliente y, lo más valioso, consejos invaluables sobre cómo navegar por el nuevo y complejo sistema de este país. No había lujos, pero sí una calidez humana que le recordaba a su propia gente, un refugio donde podía bajar la guardia, aunque solo fuera por unas horas. Con la ayuda de sus nuevos compañeros, María no tardó en encontrar un trabajo humilde. No era glamoroso, eran largas horas bajo el sol como jornalera en los campos de cebolla de los alrededores, o limpiando casas, pero era un trabajo honrado. Cada billete que guardaba, cada centavo que iba sumando, era un bálsamo para su alma, una promesa cumplida a Sofía. El cansancio era inmenso, sus manos se agrietaban y sus músculos dolían al final del día, pero la imagen de su hija la mantenía en pie. Sabía que cada gota de sudor era una inversión en la vida de Sofía, un paso más cerca de la medicina que necesitaba tan desesperadamente. Los desafíos no se hicieron esperar. La barrera del idioma, la explotación laboral y la discriminación eran constantes. Había días en que el cansancio y la injusticia amenazaban con derrumbarla. Pero en esos momentos de profunda desesperación, María cerraba los ojos y volvía a sentir la mano de Jesús en la suya, el agua calmándose a su paso. Esa imagen le infundía una fuerza inquebrantable. Su fe, ahora más cimentada que nunca, se había convertido en su escudo y su motor, recordándole que no estaba sola, que había una fuerza mayor guiándola. El camino era arduo, pero no imposible. Finalmente, después de semanas y con la ayuda de un teléfono prestado, María logró establecer contacto con su familia en México. La voz de su madre, aunque débil, fue un ancla emocional. Las noticias sobre Sofía fueron agridulces. Su hija seguía enferma, la tos persistía y su fragilidad era evidente, pero su espíritu no se había quebrado del todo. La esperanza de su tratamiento se mantenía viva, alimentada por los sacrificios de María. Saber que Sofía seguía luchando le dio a María una inyección de energía y un propósito aún más claro. Cada día de trabajo, cada esfuerzo, se justificaba plenamente en la promesa de ver a su pequeña sana de nuevo. A pesar de sus propias dificultades y de la constante lucha por sobrevivir, María no olvidó la bondad que había recibido. Inspirada por el encuentro en el río y por la camaradería que encontró entre los migrantes, comenzó a ayudar a otros. Compartía sus consejos, ofrecía una palabra de aliento a los recién llegados, y en ocasiones, el poco alimento que tenía. Su experiencia se convirtió en un faro para otros, y su fe, en una fuente de inspiración. Sin buscarlo, María estaba tejiendo una red de apoyo mutuo, una pequeña comunidad donde la esperanza era el bien más preciado y donde cada uno se convertía en el hermano y hermana del otro en medio de la adversidad. Los pequeños triunfos de la comunidad, aunque escasos, sostenían el espíritu de María, pero su mente estaba ya en el siguiente desafío, el laberinto burocrático.
El largo camino legal para regularizar su situación migratoria se alzaba ante ella como una montaña aún más impenetrable que el propio desierto. Un proceso complejo y costoso, lleno de formularios incomprensibles, citas interminables y la constante amenaza de un no que podía derrumbar todo lo construido. Cada papel, cada sello, cada documento representaba un escalón hacia la estabilidad, pero también un pozo sin fondo de frustración y desesperanza. María sabía que sería otra prueba de su resistencia, una batalla contra un sistema diseñado para desalentar. Justo cuando la espesura de la burocracia comenzaba a asfixiarla, una luz inesperada se hizo visible. La Fundación Esperanza Sin Fronteras, una organización de ayuda a migrantes, de alguna manera se interesó por su caso. Quizás fue el testimonio de sus compañeros, o la pura determinación que María irradiaba, pero un joven abogado pro bono, con ojos llenos de idealismo y una compasión genuina, se ofreció a asistirla. Fue un respiro, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La asistencia legal gratuita, impensable para su economía, era un regalo caído del cielo, una señal inequívoca de que no estaba sola en esta lucha legal. Sin embargo, el apoyo legal no erradicó los desafíos intrínsecos del sistema. Los trámites eran exasperantemente lentos. Cada día de espera era una eternidad, cada no inicial o cada rechazo por un tecnicismo burocrático golpeaba su ánimo. María se enfrentaba a momentos de profunda frustración y duda, donde el cansancio amenazaba con superarla. ¿Valía la pena tanto esfuerzo? La voz de la desesperación volvía a susurrarle. Pero entonces, como un ancla en la tormenta, el recuerdo de Jesús en el río irrumpía en su mente. Su mano firme, sus palabras de aliento, la paz que le había infundido. Esa imagen era su refugio, la fuerza que la levantaba cada vez que sentía que iba a caer. Para ahorrar cada centavo posible, María llevó una vida de privaciones extremas. Las condiciones de su vivienda eran precarias, compartiendo un espacio diminuto con otras familias, sin la privacidad ni la comodidad mínimas. Se privó de cualquier lujo, de cualquier capricho. Su dieta se basaba en lo más básico, y sus horas de sueño eran escasas. Trabajaba incansablemente, doblando turnos, haciendo horas extras siempre que podía, con los músculos adoloridos y el cuerpo exhausto. Su único pensamiento, su única razón, era Sofía. Cada dólar ahorrado era un suspiro de alivio, la promesa de una dosis de medicamento, la esperanza de una consulta médica. La fortaleza de la comunidad migrante se convirtió en su segunda familia. Sus amigos, esos rostros anónimos que había conocido en el desierto, la rodeaban de apoyo. Compartían sus propias experiencias de lucha por los papeles, le daban ánimo cuando la frustración era insoportable y celebraban cada pequeño avance con ella. Era un sentido de pertenencia forjado en la adversidad, una hermandad que les permitía recordar que no estaban solos en su peregrinaje. Las conversas en las noches, las risas compartidas a pesar de las penurias, eran el bálsamo para el alma de María, una fuente inagotable de resiliencia. Y así, en medio de la interminable espera y los rechazos, llegaron los pequeños triunfos. Un papel aprobado, una cita confirmada, una entrevista que salió bien. Cada uno de estos avances, por insignificante que pareciera, era celebrado como una victoria monumental. Eran pequeños destellos de luz que se abrían paso a través de la densa niebla de la burocracia. Estos momentos de éxito, por más pequeños que fueran, le daban a María la fuerza necesaria para continuar, la confirmación de que su lucha no era en vano, que el milagro del río seguía manifestándose en su vida, guiándola paso a paso hacia su destino. Los pequeños triunfos de la comunidad, aunque escasos, sostenían el espíritu de María, pero su mente estaba ya en el siguiente desafío, el laberinto burocrático. El largo camino legal para regularizar su situación migratoria se alzaba ante ella como una montaña aún más impenetrable que el propio desierto. Un proceso complejo y costoso, lleno de formularios incomprensibles, citas interminables y la constante amenaza de un no que podía derrumbar todo lo construido. Cada papel, cada sello,
cada documento representaba un escalón hacia la estabilidad, pero también un pozo sin fondo de frustración y desesperanza. María sabía que sería otra prueba de su resistencia, una batalla contra un sistema diseñado para desalentar. Justo cuando la espesura de la burocracia comenzaba a asfixiarla, una luz inesperada se hizo visible. La Fundación Esperanza Sin Fronteras, una organización de ayuda a migrantes, de alguna manera se interesó por su caso. Quizás fue el testimonio de sus compañeros, o la pura determinación que María irradiaba, pero un joven abogado pro bono, con ojos llenos de idealismo y una compasión genuina, se ofreció a asistirla. Fue un respiro, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La asistencia legal gratuita, impensable para su economía, era un regalo caído del cielo, una señal inequívoca de que no estaba sola en esta lucha legal. Sin embargo, el apoyo legal no erradicó los desafíos intrínsecos del sistema. Los trámites eran exasperantemente lentos. Cada día de espera era una eternidad, cada no inicial o cada rechazo por un tecnicismo burocrático golpeaba su ánimo. María se enfrentaba a momentos de profunda frustración y duda, donde el cansancio amenazaba con superarla. ¿Valía la pena tanto esfuerzo? La voz de la desesperación volvía a susurrarle. Pero entonces, como un ancla en la tormenta, el recuerdo de Jesús en el río irrumpía en su mente. Su mano firme, sus palabras de aliento, la paz que le había infundido. Esa imagen era su refugio, la fuerza que la levantaba cada vez que sentía que iba a caer. Para ahorrar cada centavo posible, María llevó una vida de privaciones extremas. Las condiciones de su vivienda eran precarias. Compartiendo un espacio diminuto con otras familias, sin la privacidad ni la comodidad mínimas. Se privó de cualquier lujo, de cualquier capricho. Su dieta se basaba en lo más básico, y sus horas de sueño eran escasas. Trabajaba incansablemente, doblando turnos, haciendo horas extras siempre que podía, con los músculos adoloridos y el cuerpo exhausto. Su único pensamiento, su única razón, era Sofía. Cada dólar ahorrado era un suspiro de alivio, la promesa de una dosis de medicamento, la esperanza de una consulta médica. La fortaleza de la comunidad migrante se convirtió en su segunda familia. Sus amigos, esos rostros anónimos que había conocido en el desierto, la rodeaban de apoyo. Compartían sus propias experiencias de lucha por los papeles, le daban ánimo cuando la frustración era insoportable y celebraban cada pequeño avance con ella. Era un sentido de pertenencia forjado en la adversidad, una hermandad que les permitía recordar que no estaban solos en su peregrinaje. Las conversas en las noches, las risas compartidas a pesar de las penurias, eran el bálsamo para el alma de María, una fuente inagotable de resiliencia. Y así, en medio de la interminable espera y los rechazos, llegaron los pequeños triunfos. Un papel aprobado, una cita confirmada, una entrevista que salió bien. Cada uno de estos avances, por insignificante que pareciera, era celebrado como una victoria monumental. Eran pequeños destellos de luz que se abrían paso a través de la densa niebla de la burocracia. Estos momentos de éxito, por más pequeños que fueran, le daban a María la fuerza necesaria para continuar, la confirmación de que su lucha no era en vano, que el milagro del río seguía manifestándose en su vida, guiándola paso a paso hacia su destino. Pero incluso con los pequeños triunfos, el alivio de María era efímero. Una llamada desde México, con la voz quebrada de su madre, trajo noticias desgarradoras. Sofía había empeorado. La tos se había vuelto más insistente, su respiración más débil, y su pequeña energía se consumía a un ritmo alarmante. Los médicos en su pueblo natal, con un tono sombrío, informaron que el tiempo se agotaba y que el tratamiento especializado, que María tanto había luchado por conseguir, debía comenzar pronto, o las consecuencias serían irreversibles. La presión sobre María, que ya era inmensa, se multiplicó, aplastando su corazón con un peso insoportable. María se encontró de pronto ante un dilema desgarrador, una encrucijada que partía su alma en dos.
Por un lado, el lento y tortuoso proceso legal, una vía segura pero exasperantemente demorada, que prometía una estabilidad a largo plazo. Por el otro, la urgencia de la vida de su hija, clamando por una solución inmediata, una manera más rápida, pero indudablemente más riesgosa, de traer a Sofía para que recibiera la atención médica que su pequeña vida necesitaba. Cada opción venía cargada de miedos y sacrificios, y María sentía el pánico crecer en su pecho al intentar sopesar cada camino. En su desesperación, María recurrió a lo único que le quedaba, la oración. Se arrodilló en el rincón de su pequeña habitación, donde las sombras de la noche apenas alcanzaban a ahogar su figura, y cerró los ojos con fuerza. Evocó el momento con Jesús en el río, la sensación de su mano en la suya, el ruego silencioso por una guía, por una señal. Buscó la fuerza divina, la sabiduría para tomar la decisión correcta, la que salvara a su hija, la que no la hiciera arrepentirse por el resto de sus días. Susurró plegarias, mezcladas con lágrimas, entregando su angustia al cielo. Y como si sus oraciones hubieran rasgado el velo del silencio, una nueva oportunidad apareció, tan inesperada como él. Propio Jesús en el río. La Fundación Esperanza Sin Fronteras, la misma que le había proporcionado el abogado pro bono, tenía un programa especializado en casos de niños migrantes enfermos. De alguna manera, la historia de Sofía, la urgencia de su situación, llegó a los oídos de sus directivos. Fue un rayo de esperanza que atravesó la oscuridad, una respuesta a sus plegarias en el momento más crítico. La organización, conmovida por la historia y reconociendo la gravedad del caso, ofreció ayuda invaluable. No solo buscarían las mejores opciones médicas, sino que también se comprometieron a tramitar una visa humanitaria de emergencia para Sofía. Era un permiso especial, diseñado para casos extremos como el de su hija, que permitiría a la pequeña cruzar la frontera legalmente para recibir tratamiento. La noticia fue como un bálsamo para el alma de María, una promesa de que no tendría que elegir entre la ley y la vida de su hija. Su gratitud era inmensa, sus ojos empañados por lágrimas, pero esta vez, de alivio y esperanza. Sin embargo, el proceso humanitario, aunque más rápido que la regularización migratoria de María, no estaba exento de sus propios desafíos burocráticos. La urgencia fue reconocida, pero los papeles, los requisitos, las esperas seguían estando presentes. La incertidumbre de si sería aprobado a tiempo, si cada documento estaría en regla y si la burocracia se movería con la celeridad que la vida de Sofía exigía, se sumaba a la ya de por sí abrumadora carga de María. No obstante, ahora no estaba sola en esta lucha, tenía a la Fundación de su lado, y sobre todo, la fe inquebrantable que había forjado en las orillas de un río milagroso. María se encontró sumida en una espera agónica, cada minuto era un siglo, cada hora, una eternidad, mientras el futuro de Sofía pendía de un hilo. La aprobación de la visa humanitaria para su pequeña era el único rayo de luz en su horizonte, y la incertidumbre de la decisión que se tomaba en alguna oficina le roía el alma. Dormía poco, comía menos, su cuerpo era un templo de nervios, con la mente fijamente anclada en el delicado estado de su hija. Las oraciones se habían convertido en un murmullo constante, una letanía de súplicas y esperanzas que elevaba al cielo en cada momento de soledad. Mientras tanto, la historia de María y Sofía, cargada de milagro y desesperación, se había extendido más allá de la comunidad migrante, llegando a los oídos de la comunidad religiosa local. Con una rapidez asombrosa, se unieron en oración, pero no solo eso, su fe se transformó en acción. Se organizaron colectas de fondos en la iglesia, en reuniones vecinales, con pequeños grupos de ayuda que trabajaban incansablemente detrás de escena. Cada dólar recaudado era un soplo de vida para Sofía, destinado a cubrir los gastos médicos y de viaje que se avecinaban, una muestra tangible de compasión y solidaridad que dejó a María profundamente conmovida. Una tarde, mientras María limpiaba un restaurante a medio cerrar, el teléfono que le había prestado su amiga vibró con una llamada entrante desde México. La voz de su hermana, al otro lado de la línea, estaba quebrada por el llanto. Sofía estaba cada vez más débil.
El médico había dicho que el tiempo se estaba agotando rápidamente, que la pequeña ya casi no comía y que su respiración era un hilillo. La noticia fue un golpe helado que le atravesó el pecho, haciendo que sus rodillas flaquearan. La urgencia, que ya sentía como una punzada constante, se convirtió ahora en un grito desgarrador en su interior, un clamor por la inmediatez que sentía que se le escapaba entre los dedos. En esos momentos de profunda oscuridad, cuando la desesperación amenazaba con devorarla por completo, María se retiraba a la quietud de su mente. Cerraba los ojos y se visualizaba de nuevo en la orilla del río Bravo, sintiendo la firmeza de la mano de Jesús en la suya. Revivía el milagro del agua calmándose a su paso, la paz que había invadido su ser. Esa imagen era su ancla, su refugio, la chispa divina que le recordaba que no estaba sola, que el milagro era posible, y que esa misma fuerza que la había guiado a través de las aguas, la guiaría ahora a través de esta nueva prueba. No podía, no debía perder la fe. La vida de Sofía dependía de ello. El milagro, que había sido prometido en el río, se manifestó de nuevo. Después de lo que pareció una eternidad de oraciones y una espera que agotaba hasta la última pizca de su energía, la llamada tan esperada llegó. La voz al otro lado de la línea, la de la abogada de la Fundación Esperanza Sin Fronteras, vibraba con una alegría contenida. María, tenemos buenas noticias. La visa humanitaria para Sofía ha sido aprobada. Una explosión de alivio la invadió, tan potente que casi la dejó sin aliento. Las lágrimas, esta vez de pura gratitud y júbilo, brotaron incontrolables. Se desplomó, arrodillándose en el suelo, con el teléfono aún en la mano, un torrente de gracias brotando de sus labios. Gracias, Dios mío, gracias. Con la visa aprobada, no había tiempo que perder. María, con la ayuda incansable de la Fundación y de la comunidad religiosa, se dedicó frenéticamente a organizar todo para el viaje de Sofía. Contactaron con los médicos que esperaban a la pequeña, asegurándose de que tendrían un plan de tratamiento listo desde el momento de su llegada. Buscaron el mejor alojamiento posible para ellas durante la recuperación, un lugar que ofreciera comodidad y tranquilidad. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, cada obstáculo superado con la ayuda de innumerables manos. La esperanza, que hasta entonces había sido un débil susurro, se había convertido en una melodía vibrante, llenando cada rincón de su vida. El reencuentro con Sofía, la posibilidad de verla sana, era ahora una meta tangible, a punto de hacerse realidad. El viaje de Sofía desde su pueblo en México fue una odisea que se narraba con la tensión de un hilo tirante, pero con la esperanza brillando al final del túnel. Viajó acompañada por su tía Elena, una hermana de María que, con el corazón apretado por la angustia y la fe inquebrantable de su hermana, había aceptado el arriesgado encargo. Cada milla recorrida era un suspiro contenido, cada parada en el camino, un ruego silencioso. La pequeña Sofía, frágil y envuelta en mantas, apenas consciente de la magnitud de su travesía, se aferraba a la vida con la misma tenacidad que su madre había demostrado al cruzar el río. El equipo de la Fundación había coordinado cada detalle, desde el transporte terrestre hasta el vuelo, minimizando al máximo cualquier riesgo para la pequeña. María esperaba ansiosamente en el aeropuerto, su corazón latiendo como un tambor en su pecho, cada anuncio de vuelo una descarga de adrenalina. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa, cada minuto parecía estirarse hasta el infinito. Finalmente, el anuncio de la llegada del vuelo de su hija resonó en el bullicioso terminal. Sus ojos, ya empañados por la emoción, escudriñaban la multitud que emergía por la puerta. Y entonces la vio. Pequeña, frágil, en brazos de Elena, pero allí, real. El reencuentro fue una explosión de emociones contenidas, un torbellino de amor, alivio y lágrimas. María corrió, sus brazos se extendieron, y al abrazar a su pequeña Sofía, sintió que el universo entero se alineaba. Las lágrimas, que habían sido compañeras silenciosas de su sufrimiento, ahora fluían libres, de pura alegría y gratitud. Era el momento por el que había luchado tanto,
el anhelo de su alma hecho realidad. Acarició su cabello, besó su frente, y el mundo exterior dejó de existir. Aunque el reencuentro fue un bálsamo para su alma, la debilidad de Sofía era innegable. Su piel pálida, sus ojos hundidos y la tos intermitente recordaron a María la urgencia inminente de su situación. No había tiempo para más celebraciones. La vida de su hija seguía pendiendo de un hilo, y la carrera contra el tiempo continuaba. Con un nudo en la garganta, pero con una determinación renovada, María tomó la mano de su hermana y, junto con el personal de la fundación que ya los esperaba, se dirigieron sin demora al hospital. El traslado al hospital fue rápido y eficiente. Una ambulancia, ya coordinada, esperaba a la salida del aeropuerto. Sofía, envuelta en el amor de su madre, fue llevada de inmediato a la unidad de cuidados pediátricos. Allí, un equipo médico completo, informado y preparado para su caso, ya la esperaba. La sala de urgencias se transformó en un santuario de esperanza y ciencia, donde cada movimiento era preciso, cada evaluación, crítica para el inicio de su tratamiento. María observaba cada acción, confiando plenamente en que ahora, en este lugar, su hija recibiría la ayuda que tanto necesitaba. Los médicos, con una seriedad profesional pero con un toque de compasión en sus voces, explicaron el plan detallado de tratamiento. Era un camino arduo, lleno de procedimientos complejos y medicamentos potentes, pero ofrecía a María una esperanza real y tangible de recuperación para su hija. Le hablaron de porcentajes, de posibles efectos secundarios, pero también de las altas posibilidades de éxito si Sofía respondía bien. Cada palabra era absorbida por María, que asentía, hacía preguntas y prometía seguir cada instrucción al pie de la letra. Era un plan de batalla, y ella estaba lista para ser la mejor aliada de su pequeña guerrera. Desde ese instante, María asumió su rol de madre cuidadora con una dedicación inquebrantable. El hospital se convirtió en su nuevo hogar, la silla al lado de la cama de Sofía, su aposento. No se separaba de ella. Dormía pocas horas, velando el sueño febril de su hija. Le leía cuentos, le cantaba canciones de cuna que recordaba de su propia niñez, susurraba oraciones y palabras de aliento en el oído de la pequeña. Cada cambio en la expresión de Sofía, cada pequeña señal de mejoría, era un alivio, una confirmación de que no se había rendido en vano. María, exhausta pero con el espíritu en alto, permanecía al lado de Sofía en cada momento, recordándole con cada caricia, con cada mirada, que el amor de su madre era el medicamento más potente de todos. Los días y semanas en el hospital se transformaron en un desafío constante, un campo de batalla donde Sofía luchaba valientemente contra la enfermedad. Hubo altibajos emocionales y físicos, momentos de esperanza radiante seguidos por periodos de profunda angustia. El cuerpo de la pequeña, ya debilitado por tanto tiempo de dolencia, se resistía a veces a los tratamientos, reaccionaba de forma inesperada o simplemente se agotaba. Cada pequeña fiebre, cada regresión en su estado, era una puñalada en el corazón de María, que observaba con impotencia el sufrimiento de su hija. El proceso de recuperación era arduo, lento y exigía una paciencia y una fortaleza sobrehumanas por parte de ambas. En medio de esa montaña rusa de emociones, María se erigió como el pilar inquebrantable de Sofía. No solo era su madre, sino también su enfermera de cabecera, su animadora y su confidente silenciosa. Pasaba horas leyéndole cuentos de hadas, historias de valientes princesas y héroes invencibles que luchaban contra dragones, esperando que la fuerza de esos relatos infundiera coraje en el espíritu de su hija. Le cantaban nanas antiguas de su tierra, melodías dulces que Sofía recordaba de su infancia, y rezaba con ella, tomándole la pequeña mano, susurrando palabras de fe y esperanza. Siempre tenía una sonrisa, una palabra de aliento, un beso en la frente, incluso cuando su propio corazón se encogía de miedo y su rostro delataba el cansancio. El apoyo incondicional no se limitó a su presencia. El equipo médico se mostró dedicado, cada doctor, cada enfermera, se convirtió en parte de su extendida familia, explicando cada paso del tratamiento con paciencia y profesionalismo.
pero la comunidad, aquella que se había movilizado para la visa humanitaria, siguió ofreciendo su invaluable ayuda. Visitas, notas de ánimo, comidas caseras, e incluso inesperados paquetes con juguetes para Sofía, llegaban a diario. El apoyo financiero continuó fluyendo, aliviando parte de la abrumadora carga económica que pesaba sobre María, permitiéndole centrarse por completo en el bienestar de su hija sin la preocupación constante de las facturas. Sin embargo, a pesar de todo el amor y los cuidados, hubo momentos de crisis que pusieron a prueba los límites de la resistencia de María. Hubo noches en que la salud de Sofía se deterioró drásticamente, alarmando a los médicos y sumiendo a María en un abismo de desesperación. Las alarmas de los monitores, el correr de los enfermeros, las palabras graves de los médicos, todo se unía en una sinfonía de terror que rozaba la cordura. En esos momentos, la fe de María se convertía en su única tabla de salvación. Sus oraciones se intensificaban, convirtiéndose en un clamor silencioso, un ruego desesperado al cielo para que su pequeña no se le fuera, para que el milagro del río se repitiera en la cama del hospital. Y en cada momento difícil, cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, María recordaba la mano de Jesús en el río. Cerraba los ojos y volvía a sentir la calidez de su palma, la quietud del agua a su paso, la promesa de que no estaría sola. Esa imagen, grabada a fuego en su alma, era su motor, su fuente inagotable de fuerza para no desfallecer. Le recordaba que había sido guiada, que su lucha tenía un propósito divino, y que la misma fuerza que la había llevado a través de la frontera, la mantendría en pie ahora, al lado de su hija. Era un ancla inquebrantable en el mar de la incertidumbre. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, comenzaron a aparecer las pequeñas victorias. Una noche, Sofía pidió su cuento favorito con más claridad. Otro día, comió un poco más de su comida, algo que no había hecho en mucho tiempo. Una sonrisa genuina asomó en su rostro después de días de apatía. Un pequeño movimiento en sus dedos, un gesto de reconocimiento, una palabra que salió con más fuerza. Estos pequeños avances, insignificantes para la mayoría, eran para María grandes triunfos, celebrados en silencio con lágrimas de alegría. Cada uno de ellos era un signo de que Sofía estaba luchando, de que el tratamiento estaba funcionando, y renovaba la esperanza de María, confirmando que su fe y su perseverancia no eran en vano. Después de meses de un tratamiento agotador y una lucha incansable que puso a prueba la resistencia de su pequeño cuerpo, Sofía comenzó finalmente a mostrar signos significativos de mejoría. Fue un proceso gradual, como el deshielo lento de un invierno largo y crudo, pero absolutamente innegable. Su respiración se volvió más profunda y regular, la fiebre cedió por completo, y aquella tos persistente, que había sido una constante en la vida de María, se redujo a esporádicos y débiles carraspeos. Lo más notable, lo que más conmovió a María hasta las lágrimas, fue el regreso de su sonrisa. Una sonrisa tenue al principio, luego más amplia, más espontánea, llenando la habitación del hospital con una luz que no se había visto en mucho tiempo. Su energía, aunque todavía limitada, empezó a aumentar, permitiéndole sentarse, jugar brevemente y, lo más importante, interactuar con el mundo a su alrededor. La relación entre madre e hija, ya de por sí profunda y fuerte, se fortaleció aún más durante este periodo de convalecencia. Pasaban horas conversando en voz baja, compartiendo secretos y sueños. Sofía, aunque tan pequeña, parecía comprender la magnitud del sacrificio de su madre. Con sus ojos infantiles, observaba la dedicación incansable de María, la forma en que se desvivía por ella, y una gratitud silenciosa se forjó entre ellas, un lazo irrompible de amor y entendimiento mutuo. Era una conexión que trascendía las palabras, un lenguaje de miradas y caricias, de presencia constante y apoyo incondicional que las unía más allá de cualquier adversidad. María, al observar la recuperación de su hija, sintió una gratitud inmensa que le desbordaba el pecho. Sus oraciones se convirtieron en himnos de agradecimiento, elevándose hacia el cielo como incienso. Agradecía a Dios por el milagro, por la fuerza que le había dado,
por haberla guiado en el camino más oscuro. Su corazón latía con profundo aprecio por la comunidad que la había apoyado incansablemente, por el equipo médico que había trabajado con pasión y profesionalismo, y por la fundación que había hecho posible esta segunda oportunidad. Su fe, que había sido probada en el crisol del sufrimiento, había emergido más profunda y fuerte que nunca, un testimonio viviente del poder de la perseverancia y la creencia. Finalmente, llegó el día tan esperado, aquel que parecía inalcanzable en los momentos más oscuros. El momento en que Sofía fue dada de alta del hospital. Fue un día de inmensa alegría y celebración, una verdadera resurrección. Los pasillos del hospital, testigos de tantas lágrimas de angustia, ahora resonaban con risas y aplausos. El personal médico, con sonrisas genuinas, se despidió de Sofía, deseándole una vida plena y saludable. María, con Sofía en brazos, sintió que caminaba sobre nubes, cada paso un acto de gratitud, cada mirada a su hija, una confirmación del milagro. Era el fin de una etapa, el comienzo de una nueva, llena de promesas y oportunidades. Fuera del hospital, en el vasto mundo que Sofía apenas había conocido desde su enfermedad, comenzó la adaptación a una nueva vida. La pequeña, con curiosidad y asombro, descubría cada día un nuevo matiz del mundo exterior. Los árboles del parque, el bullicio de las calles, las voces alegres de otros niños, cada experiencia era una revelación. María, ahora libre de la constante preocupación por la supervivencia inmediata de su hija, se aseguró de que Sofía tuviera todo lo que necesitaba para crecer sana y feliz. Desde una dieta nutritiva hasta juguetes que estimulaban su desarrollo, María volcó todo su amor y su energía en asegurarse de que Sofía no solo se recuperara, sino que prosperara. Madre e hija comenzaron, paso a paso, a reconstruir su vida juntas. Aprendían a navegar en su nuevo entorno, a establecer rutinas, a crear un hogar donde antes solo había incertidumbre. La realidad de su bienestar, ahora sólida y tangible, les permitía soñar con un futuro, planificar y mirar hacia adelante sin el miedo constante que las había acechado. María sabía que aún quedaba mucho por hacer, que los desafíos no habían terminado del todo, pero ahora, con Sofía sana a su lado, con la fe como su guía y el amor como su motor, se sentía preparada para cualquier cosa que el destino les deparara. Cada día era un nuevo capítulo en su historia de superación, un testimonio de que incluso después de la tormenta más brutal, el sol siempre vuelve a brillar. María, sentada en el pequeño banco de madera que ahora llamaban hogar, observaba a Sofía dibujar con colores vibrantes en una libreta. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando los rizos castaños de su hija. En ese instante de paz, un torbellino de recuerdos invadió su mente. Miró hacia atrás, recorriendo mentalmente su propia jornada, desde la desesperación en su pueblo natal, la angustia del desierto, el terror del río, hasta la esperanza palpable que ahora envolvía cada aspecto de su vida. Reconoció con una claridad abrumadora que cada paso, cada lágrima derramada, cada obstáculo superado, había sido guiado. No había sido una casualidad, sino un camino trazado con propósito, aunque en su momento no pudiera verlo. El encuentro con Jesús en el río Bravo no era solo un recuerdo, era el pilar inamovible de su transformación. Ya no era la misma mujer que se sentó a la orilla de aquel caudal, exhausta y al borde de la rendición. Era una nueva María, forjada en el crisol de la adversidad, empoderada por una fe inquebrantable y una resiliencia que sorprendía incluso a los que la conocían bien. La imagen de su mano extendiéndose hacia ella, el agua calmándose a su paso, y sus palabras de consuelo y promesa, se habían grabado en lo más profundo de su ser, convirtiéndose en la fuente de su fuerza, en su constante recordatorio de que era amada y acompañada. Con esa nueva fuerza, María no podía quedarse de brazos cruzados. Se convirtió, casi sin buscarlo, en un faro de esperanza para otros migrantes que llegaban, perdidos y desorientados, a la misma ciudad fronteriza. Compartía su historia con ellos, no como un grandilocuente testimonio, sino como un relato humilde de su propio viaje y del milagro que había presenciado. Les ofrecía apoyo,
consejos prácticos sobre cómo navegar el complejo sistema, una palabra de aliento, y a menudo, un plato de comida o un lugar donde descansar por una noche. Inspiraba a muchos con su testimonio de fe, demostrándoles que incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía aparecer de las formas más inesperadas. María sentía que su propósito en la vida se había expandido más allá de solo cuidar de Sofía. Aunque su hija era, y siempre sería, su prioridad máxima, ahora sentía una vocación más grande. Quería ser un agente de cambio, una voz para aquellos que no la tenían, un puente para quienes se sentían aislados y desesperados. Llevaba en su corazón el dolor de los que se quedaban atrás, de los que no lograban cruzar, y la angustia de quienes vivían en las sombras. Se unió a la Fundación Esperanza Sin Fronteras como voluntaria, dedicando sus tardes libres a ayudar a otros a encontrar los recursos y el apoyo que ella misma había recibido. Madre e hija, poco a poco, pero de manera firme y constante, se integraron completamente en la comunidad. Las amistades que María había forjado en los días más duros se solidificaron, convirtiéndose en una red de apoyo mutuo que las arropaba. Encontraron no solo ayuda, sino también amor y un sentido de pertenencia que les había faltado por tanto tiempo. María, con sus manos hábiles y su espíritu trabajador, encontró un empleo estable en una tienda de comestibles local, y Sofía, con su risa contagiosa y su curiosidad insaciable, comenzó a hacer amigas en la escuela, adaptándose a su nuevo entorno con una naturalidad asombrosa. Sofía, ahora sana, feliz y llena de vitalidad, se convirtió en un símbolo viviente de la esperanza y los milagros que pueden ocurrir cuando la fe es inquebrantable. Su recuperación no solo fue un triunfo médico, sino un testimonio del amor incondicional de una madre y de la intervención divina. Su presencia, su sonrisa, sus juegos, eran recordatorios diarios para María y para todos los que conocían su historia, de que no hay límites para la fuerza del espíritu humano cuando se entrelaza con una fe profunda y una voluntad indomable. Cada día era una celebración silenciosa, una prueba de que, incluso después de cruzar un río de desesperación, la vida puede florecer de nuevo, más hermosa y resiliente que nunca. El pasado, aunque transformado por el milagro y la esperanza, nunca se borró de la memoria de María. Las imágenes de las tierras áridas de México, las caras de su familia, la pobreza y la desesperación que la habían empujado a cruzar fronteras, permanecían vívidas en su corazón. No eran recuerdos amargos, sino lecciones grabadas a fuego que la mantenían humilde y conectada con sus raíces. Mantenía un contacto constante con su familia en México, a través de llamadas que eran pequeños puentes de voz sobre la distancia, compartiendo sus alegrías y, cuando era posible, buscando maneras de apoyarlos económicamente. Les enviaba remesas, no grandes sumas, pero lo suficiente para aliviar un poco las cargas, para que la comida no faltara en la mesa y para que sus sobrinos pudieran ir a la escuela. Sentía que esa conexión era vital, un recordatorio constante de dónde venía y de las razones por las que había luchado tan arduamente. La fe de María no era una llama que una vez encendida se mantenía estática. Era un fuego que se alimentaba y crecía cada día, fortalecido por el recuerdo del milagro que había presenciado y vivido. Cada amanecer era un recordatorio de esa mano que la había guiado, de esas palabras que la habían consolado. En cada pequeño logro de Sofía, en cada desafío superado en su nueva vida, María veía la continua intervención divina, la confirmación de una promesa más allá de lo terrenal. La oración se había convertido en una conversación diaria y fluida, un agradecimiento constante por las bendiciones recibidas y una fuente de fortaleza para los retos que aún enfrentaba. Su relación con lo espiritual era íntima y personal, un refugio constante y una guía inquebrantable que la sostenía en cada paso de su existencia. El futuro, que antes había sido una nebulosa de incertidumbre y miedo, ahora se alzaba ante María y Sofía como un lienzo brillante, lleno de promesas y oportunidades que nunca se habrían atrevido a imaginar. La educación de Sofía se había convertido en una prioridad absoluta para María. Se aseguraba de que su hija asistiera a las mejores escuelas que sus recursos permitían, la animaba a leer, a explorar, a soñar sin límites.
Visionaba a Sofía no solo sana, sino también educada, con las herramientas para forjarse su propio camino en este nuevo mundo. La veía rompiendo el ciclo de pobreza y desesperanza que había atrapado a su familia durante generaciones, convirtiéndose en una mujer fuerte, independiente y feliz. La historia de María y Sofía era, en esencia, un testimonio conmovedor del poder del amor incondicional de una madre. Ese amor, tan puro y desinteresado, había sido la fuerza motriz que movió montañas, que la impulsó a cruzar desiertos y ríos, a enfrentar peligros y burocracias, todo por la vida y el bienestar de su pequeña. Era un amor que no conocía límites, que superaba el cansancio, el miedo y la desesperación. Un amor que se transformaba en resiliencia, en coraje, en una fe inquebrantable. Era la prueba de que el vínculo entre una madre y su hija podía ser la fuerza más poderosa y transformadora del universo. La gratitud se había arraigado en el corazón de María, no como una emoción pasajera, sino como una forma de vida, una filosofía que permeaba cada aspecto de su existencia. Entendía, con una claridad profunda, que cada día que amanecía era un regalo, cada sonrisa de Sofía, una bendición, cada dificultad superada, una lección. Expresaba su agradecimiento a Dios, a la fundación, a la comunidad que las había acogido, y a cada persona que, de alguna manera, había cruzado su camino y dejado una huella positiva. Esta profunda gratitud la mantenía humilde y generosa, siempre dispuesta a dar de vuelta lo que había recibido, a compartir su luz con quienes aún se encontraban en la oscuridad. La historia de María, su increíble odisea de fe y perseverancia, trascendió su propia vida para convertirse en un mensaje de esperanza universal. Era un relato que susurraba al oído de los desesperados, que recordaba a los caídos que incluso en los momentos más oscuros, cuando el mundo parece venirse abajo y la rendición acecha, hay una luz que guía el camino. Una ayuda divina que puede aparecer de las formas más inesperadas, en el rostro de un extraño, en la bondad de una comunidad, o en el milagro que se manifiesta justo cuando todo parece perdido. Era la prueba viviente de que la fe, el amor y la determinación pueden mover montañas, cruzar ríos y transformar la desesperación en un futuro lleno de promesas. María y Sofía, años después de aquel cruce milagroso del río, se mostraron como dos faros de felicidad y estabilidad. El tiempo había tejido sus hilos con gentileza sobre sus vidas, consolidando un futuro que una vez pareció inalcanzable. Sofía, ahora una adolescente vibrante, irradiaba salud y una inteligencia aguda, con sus ojos curiosos siempre fijos en un futuro prometedor. Había superado completamente su enfermedad, y sus días estaban llenos de risas, de estudios y de sueños que se extendían mucho más allá de lo que su madre había podido imaginar para ella. María, por su parte, se había transformado en una mujer fuerte, sabia y llena de una fe inquebrantable, que había encontrado un propósito trascendente en su propia supervivencia. Tenían un hogar modesto, sí, pero rebosante de amor y calidez. Era un espacio donde la paz se sentía en cada rincón, donde cada objeto era un recordatorio de los sacrificios superados y de la gratitud que inundaba sus corazones. María había logrado la estabilidad que tanto anhelaba para su hija, un refugio seguro del mundo, un lugar donde Sofía podía crecer y florecer sin las sombras del miedo y la incertidumbre. Era su pequeño santuario, un testimonio silencioso de la lucha ganada. El legado de la fe se transmitía de generación en generación en sus conversaciones diarias. María solía compartir con Sofía la increíble historia de su viaje y en particular, el encuentro milagroso en el río. No como un cuento de hadas, sino como una verdad profunda que había marcado sus vidas para siempre. Le enseñaba la importancia de la fe, de perseverar ante la adversidad y de la compasión hacia aquellos que sufren. Sofía, con una sabiduría que iba más allá de sus años, comprendía el milagro que había salvado su vida y la había llevado a un destino tan diferente. Entendía que no solo había cruzado un río físico, sino también un río de desesperación que su madre había navegado por ella. La historia cerraba con una reflexión profunda sobre el milagro que ocurrió en el río, un evento que había cambiado el curso de dos vidas.
Era un poderoso recordatorio del amor incondicional, de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad transformadora de la fe. Se enfatizaba que, incluso cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es tan densa que no se ve el camino, hay una luz divina que guía, una mano extendida que aparece en el momento más inesperado para mostrar el camino. Era un mensaje de esperanza que resonaba con fuerza en el corazón de quien lo escuchara. María, con la sabiduría adquirida y el corazón lleno de compasión, dedicó gran parte de su vida a ayudar a otros migrantes. Se convirtió en una voz, en una activista incansable, compartiendo su experiencia no para buscar reconocimiento, sino para ofrecer un rayo de esperanza a quienes se sentían tan perdidos y desesperados como ella lo había estado una vez. Trabajó incansablemente con organizaciones de ayuda humanitaria, convirtiéndose en consejera y amiga para aquellos que llegaban a las fronteras, guiándolos en los complejos laberintos legales y emocionales, mostrándoles que no estaban solos y que el milagro podía repetirse en sus propias vidas. Se había erigido en un puente de dignidad y esperanza para innumerables almas. La historia de María y Sofía nos demuestra que la fe puede mover montañas. Si te conmovió este relato, suscríbete para más historias inspiradoras y déjanos un comentario. ¿Qué momento te impactó más? No te pierdas nuestro próximo video.